cuándo Naku viene a Venezuela? ¿O va a Venezuela? Sí, en el Perdón noventa y por cuatro. conjugar como que si estuviera allí o como si estuviésemos ahí en Caracas. En el 94, nosotros ganamos este concurso, llegamos en realidad a premio como de, porque ganó un grupo de teatro, como que el títere no podía ganar, pero llegamos a ganadores prácticamente y por eso bueno, nos salió muchísimo trabajo y empezamos a trabajar en toda Italia y en muchas otras partes también de Europa. Y casi cuando estaba como en el apogeo de Teatro Nacuayá, yo de pronto, porque teníamos muchas funciones en todas partes, además fue un momento muy bueno para la cultura ya, digo yo, porque ahora no está tan fácil ahora vivir de esto, sin embargo, sí, se puede, pero no era tampoco es que era fácil en ese momento, pero tuvimos esta suerte de ser reconocidos por un premio entonces en un momento en el que NACO estaba, sobre todo en la parte norte de Italia, que hay muchas escuelas que llevan a los teatros, a los niños, yo me sentí vacía porque yo dije, bueno, y en mi país, ¿cuántos niños pueden ir al teatro? ¿Qué estoy haciendo acá? Así como que de pronto, bueno, me vino la nostalgia y la necesidad sobre todo de probar en mi tierra, que si se podía, pues, porque después de que había aprendido todo lo que había aprendido de cómo hacer el teatro día a día, pues, ¿no? Y me fui en el 94, así, con una mano adelante y otra atrás. Bueno, y unos títeres en la maleta. Más o menos, sí, sí, no, porque ahí decidimos, Danilo y yo, que se quedaba él, que me quedaba yo, y decidimos que las obras eran, o sea, eran irrepetibles y no nos íbamos a llevar las obras se quedaron en Italia, por eso te digo que sí me fui con el nombre, me quedé con el nombre, con Teatro Naco, y comencé de cero allá, y ahí hice la primera obra ahí con Lilian Madur, que fue una integrante de Teatro NACU con la que trabajé 4 años y fue también un trabajo muy interesante y muy productivo junto a ella, una gran creadora de títeres. Y luego ya sí formé en el 2000 como la compañía más grande, porque entre el 94 y el 2000 viajamos muchísimo, tuvimos también mucho éxito con una obra que se llamó Mujeres a Cuatro Manos, que era para adultos, y tuvo mucho éxito en Europa y también en Venezuela, digamos que en bastantes partes nos pudieron ver, era como una novedad hacer teatro para adultos y hacerlo teatro sin que fuera sexual, pues porque siempre que uno dice teatro para adultos la gente piensa de títeres que es algo que tiene que ser... Sí, con erotismo. Y no es así. Entonces, en el 2000 teníamos la sede en el Teatro Tilingo y ahí entonces empecé a hacer talleres y empezó a crecer la compañía. En ese momento fue como una etapa de casi 10 años de formación de personas, llegamos a ser como 14. Y unos 10 años muy complicados desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista político. ¿Cómo se llevaba esa realidad al mundo de los títeres? Sí, fue difícil y además que creo que tampoco estábamos ni tan conscientes, ¿no? Fue difícil incluso internamente porque recuerdo que al principio estábamos de diferentes eh, puntos de vista político en el grupo y teníamos como que hacer, bueno, tú acá y yo acá y trabajamos juntos y listo, ¿no? O sea, Menos mal que ustedes se visten de negro a la armoniosos. hora de estar en las tablas. Pero hicimos varios proyectos, hicimos un proyecto muy interesante que era en sombras, que era un cuento sobre la tolerancia, en un momento muy difícil, no me acuerdo qué año era eso, si era el 98, no, perdón, fue que después, perdón, 2003, yo no me acuerdo, se llama El hombrecito de papel, que es un cuento sobre la tolerancia. Y con ese cuento fuimos a muchas escuelas, luego inclusive lo llevamos a Colombia y aquí a México también, y vimos la diferencia, porque en Venezuela era muy agresiva la respuesta, o sea, se sentía que había mucha violencia en los niños, ¿no? A diferencia de los otros sitios que nos dimos cuenta, ¿no? Cuando o sea, porque tú Decía que Colombia y México también tienen un historial de violencia muy marcado. sí, pero en ese momento, como era un tema de diferencia de opiniones y de diferencia
se ve que estaba muy marcada o sea, la intolerancia, pues entonces, pero sí, esta fue la obra que digamos que tuvo más que ver con todo lo que estábamos viviendo como país. Luego nos tocó, bueno, los embates de vivir allí, pues entonces, de pronto nosotros éramos un grupo que teníamos mucha autogestión y trabajábamos muchísimo en los centros comerciales, en el Cerro Ávila, íbamos arriba y hacíamos funciones, o sea, habíamos creado una infraestructura también fundaciones, o sea, a nivel de producción teníamos como un 60% de ingresos que nos permitían pagar a las 14 personas su sueldo, y digamos que el otro dinero, 40 o 30%, era el aporte del Estado. Pero era muy importante la autogestión, si no, no podíamos sobrevivir o vivir como titiriteros y estar las 24 horas trabajando. Entonces, a raíz de que empieza a pasar el tema, bueno, de que además los ministerios empezaron a cambiar, el Ministerio de Cultura empezó a decidir que tú no recibías el dinero por esto, o sea, empezaron todas las tácticas a destruir lo que ya estaba. Empezamos a no recibir el aporte del Estado porque éramos un grupo que tenía más de 25 años y como éramos ya un grupo viejo, como para qué apoyarnos. Y ahí después los centros comerciales también dejaron de contratarnos porque ya no tenían, en ese momento había problemas de electricidad. Y ahí fuimos hasta que en el 2009 nos quitaron la sede, nosotros estábamos en el Ateneo de Caracas. Y ahí perdimos la sede, y ya sin sede, sin aporte, sin la empresa privada que nos podía contratar. Claro, eso es la dinámica que ha vivido un altísimo porcentaje de los venezolanos en cualquiera del espacio donde esté. Pero, y aun cuando eso es cierto y eso es real y es un drama, porque, digamos, son 25 años de historia que pareciera que se quedan en el olvido porque no pueden seguir adelante. No ha sido tu caso, Sonia. Quizá en este momento se pudiera decir que Teatro de Acu está guardado como se guardan los títeres, pero no así tu creatividad y no así tu empeño y tu fuerza. Tú has estado haciendo teatro en los últimos 2 años. Quizá antes, pero en los últimos 2 años hemos visto a través de tus redes cómo has regresado. Acabas de presentar hace 1 año o algo así la obra, creo que dedicada a Frida, a través de las maletas. Háblanos de esa reinvención, porque es estar haciendo otra cosa, ya no como cuando fuiste maestra y estudiante de letras, porque esas sí estaban vinculadas al área teatral. Ahora estás haciendo una cosa totalmente distinta al mundo del teatro y aún así has encontrado espacio y tiempo para dedicarte a tus pasiones. Te veía hace poco envuelta en telas, feliz porque te habían llegado unas nuevas telas y cuando decías al principio de esta conversación que si hubieses estado en otra familia, hubieses sido diseñadora de moda, recordé inmediatamente la fotografía, porque bueno, pero es que de alguna manera también vive metida entre las telas y cosiendo. Háblame de esa reinvención y de cómo al día de hoy tu vitalidad y tu genio, tu querer seguir haciendo cosas se ha puesto de manifiesto y has vuelto con el tema teatral. Claro. Sí, es que cuando dijiste que me había ido, no, nunca me fui. ¿Sabes? De este tema, o sea, teatral, creo que me van a entender muchos artistas. Tú nunca te puedes ir, o sea, puede ser que te obliguen como yo me sentí, a un autoexilio en tu casa en donde no podía trabajar, pero yo seguía escribiendo guiones. Yo estudié desde el 2009 hasta que me vine a México. Prácticamente estuve estudiando guiones y haciendo 2 series de televisión para niños, que lo logré hacer y logré hacer las series. Y desde que me vine a México, claro, al principio fue difícil, pues nada, porque tienes que ubicar, entender un país nuevo y tengo una familia, tengo 2 hijos adolescentes, mi esposo, pero nunca dejé. O sea, yo termino de trabajar
en lo que ahora gano la vida, y luego siempre dedico 2 horas o 3 horas a mi pasión, sea lo que sea que vaya a hacer. O sea, yo me pongo mis planes, y en ese momento ni siquiera me planteé, voy a hacer otra obra. Este, creo que antes de las obras pequeñitas, no, fue a la par, porque también traje para México una obra que había hecho en Venezuela antes de irme, que se llama Diario de una bolsa plástica. Y la traje para México y la presentamos en varios festivales internacionales de acá. Eso fue hace como 2 años. Y fue cuando hice la primera, la cajita, la que se llama, es sobre el tema de la inmigración. Y la primera se llama Cajita Mágica, para los que no saben, ves por un huequito y adentro hay como un teatro en miniatura y todo ocurre bueno, mi caja no es tan chiquita, es un poco exagerada, pero la idea es que veas la magia del teatro y te la muestre muy cerca y a ti solo. Y en ese momento yo sencillamente dije, bueno, estoy sola, mi realidad es que ahora estoy sola, y pues necesito. Teatralmente hablando. Sí, y necesitaba, realmente fue una necesidad hacer las cajitas. Fue como decir, necesito vivir mi poesía hecha con manos, porque en realidad para mí el teatro de títeres es como eso. O sea, poder hacer poesía con las manos, no solo con un papel. Y necesito llegar al público, aunque sea humildemente en una esquina, parada en una esquina de la calle. Y ahí hice la primera cajita, que fue sobre migración, y fue una experiencia bellísima, bellísima. Sí, muy bonita la verdad, porque además me permitió como pues sacar algo. O sea, al final todas las obras, en mi caso, me permiten procesar cosas que estoy viviendo, ¿no? Y transformarlas en algo bueno, en algo bonito. Y luego Frida, que fue la segunda cajita, que fue como además como unir, ¿no? Bueno, ya te conté que soy migrante, ahora quiero asumir, ver algo de lo mexicano, y como este personaje lo amaba tanto, hice el trabajo sobre Frida y fue también una experiencia muy bonita. Cuando hago una obra es un camino increíble, es un camino de experimentación, muy profundo, de mucho cambio. Entonces es como una necesidad, creo que no me voy a poder zafar de esto.